Muy bien, ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones, sean bienvenidos al canal de FEI, pues creo que es, bueno, aquí en el Nueva Vida en Cristo, el canal de eh, Salvador Barragán, apologista Salvador Barragán, y al canal Arnold Portillo Biestro. Sean bienvenidos a estos tres canales. El día de hoy pues vamos a llevar a cabo un debate muy interesante que ya porque están por ahí ya muchos esperando este debate, el cual va a ser pastorado no católico contra sacerdocio católico. Y pues aquí tenemos a dos debatientes, que es Alejandro Otalora, él es apologista católico, y al hermano Omar Suástegui, apologista evangélico, que bueno, él viene del lado defendiendo el pastorado y de la parte católica, pues como es normal, ¿no? En la defensa del sacerdocio. Pero mi nombre es Yadira Molina y mi función en esta noche va a ser el de moderar este interesante debate. Sean todos bienvenidos. Si pueden compartir, compartan. No se olviden apoyar ahí con su like. Los comentarios, ¿verdad? También se les hace la recomendación que sea de manera respetuosa de ambos lados, tanto católicos como evangélicos. Así que vamos a ir ya directo y sin escalas nos vamos a la presentación de los debatientes. ¿Quién va a iniciar primero en su Yo, argumentación? yo inicio, hermano. Entonces, iniciamos con la presentación de el hermano Omar Suástegui, apologista evangélico. Adelante con su presentación. Hola, mi nombre es Omar y estoy aquí, Omar Suástegui. Bendiciones a todos. Primeramente, gracias a Dios por su palabra. Hoy estaré defendiendo el pastorado, ¿verdad? Si es bíblico y con historia. Entonces, le doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Omar Suástegui, otra vez, y soy evangélico pentecostal. Y es un honor estar aquí en el canal del hermano Barragán y del hermano Arnold Portillo y el canal de la hermana Yadira. Y es un honor estar aquí con Alejandro Otalora, uno de los mejores apologetas católicos. Y esa es mi presentación. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, ahí estoy poniendo los tres canales: apologista evangélico Barragán, Nueva Vida en Cristo también, bienvenidos los que vayan a ver, y el canal Arnold Portillo. Así que simultáneamente se estarán transmitiendo en estos tres canales este interesante debate. Y vamos con la presentación de Alejandro Otalora Pacheco, apologista católico. Adelante con tu presentación. Bueno, buenas noches para usted y para Omar y para todas las personas que van a ver este debate y lo van a ver después. Yo soy Alejandro Otalora Pacheco. Primero que todo, pues le pedimos a nuestro Señor que nos dé el Espíritu Santo y que nos lleve a la verdad de lo que Cristo instituyó para su iglesia con el tema del sacerdocio. Bueno, una aclaración también que se pueda retransmitir en mi canal Apologética Escatológica con Alejandro Otalora. Y por mí no hay ningún problema que en más debates, en más canales, con tal de que no se cambie pues el formato. Pues doy las gracias por esta invitación a este debate. Yo soy de la ciudad de Uitama, Colombia. Soy pues laico católico. Y en este debate que el tema es pastorado no católico versus sacerdocio católico, pruebas bíblicas históricas. Entonces yo estaré defendiendo la postura católica, defendiendo el sacerdocio católico con pruebas bíblicas y pruebas históricas, y esperemos pues que este debate sea para que la luz de Cristo y la verdad de Cristo sea revelada y sea transmitida y sea también de enseñanza para todas las personas que van a escuchar el debate. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alejandro, gracias por esa presentación. Y sí, de Colombia, Estados Unidos, ¿cierto? No sé qué parte de Estados Unidos está el hermano Mancho, no sé si San lo Diego, dijo. en San ¿San Diego. Diego? Sí. Ok, Colombia y San Diego, Estados Unidos. Así que, bueno, pues entonces vamos a dar inicio y no sin antes pues darle
cómo se va a llevar y se va a desarrollar este debate. Iniciaremos con una pregunta cada uno. Tendrán 1 minuto para formularla, 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar la respuesta. Pasando a esta pregunta, pasaremos a lo que es la argumentación. Tendrán 20 minutos cada uno. Luego la refutación, 10 minutos. Terminando la argumentación, la refutación, iremos a otra pregunta más. De la misma manera, será 1 minuto para formularla, 2 para responder y 2 para refutar la pregunta. Al finalizar, 5 minutos de conclusión. Y así llegaremos al final de este interesante debate que es pastorado no católico contra sacerdocio católico. Así que vamos a iniciar ya. En cuanto esté listo, iniciamos con el hermano Mancho. Formulando su pregunta, le vamos a dar 1 minuto. En cuanto suene la campana, pues ahí termina su tiempo. Estoy listo, hermana. Corre tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tipo de orden sacerdotal ejerce su iglesia? ¿Es según el orden de Melquisedec o según el orden de Aarón? Esa es mi pregunta. Muy bien. Utilizó únicamente 10 segundos de su minuto disponible. ¿Se entendió la pregunta? Sí, ok. Sí, se entendió, Jair. Muy bien, entonces le vamos a dar 2 minutos para responder. En cuanto esté listo, me indica. Ya. Corre tiempo. Bueno, en la iglesia participamos del sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de Cristo es a la manera de Melquisedec, pero Cristo lo perfeccionó. ¿Esa es la respuesta? Muy bien. De la misma manera, utilizó nada más 20 segundos de sus 2 minutos disponibles. Vamos a la refutación de esa respuesta. 2 minutos. ¿Está listo Omar Suástegui? ¿Está listo para su refutación? Perdón, sí, tenía el micrófono apagado. Ok, a veces sucede. ¿Listo? Sí, listo. Corre tiempo. Bueno, gracias. Bueno, no puede sustentar, ¿verdad? Ya vieron el tiempo que se tomó para contestar esa pregunta porque no tiene sustento bíblico. El sacerdocio es según el orden de Aarón. Al Señor se le dijo, ¿verdad? Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No dijo, ustedes serán o tú constituirás sacerdotes según el mismo orden que se te ha dado a ti. No. Ahora, yo me gustaría que el señor Alejandro, cuando hable de los textos bíblicos donde diga que somos configurados o vino a perfeccionar el sacerdocio, no me va a encontrar esa cita bíblica. Por más que la busque, no está esa cita bíblica. No dice por ningún lugar que él vino a perfeccionar el sacerdocio, sino que dice, cambiado el sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. Y este sacerdocio no es según la descendencia, o sea, no de humanos, sino solamente de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y quién le juró? Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú, no ustedes, tú eres sacerdote para siempre. Adelante, hermana. Muy bien, muchísimas gracias. Le quedaron 33 segundos de sus 2 minutos disponibles. Bueno, con esto concluimos la primera fase de este debate, que es pastorado no católico versus sacerdocio católico, y nos vamos a la presentación argumentación. Mi pregunta, hermana, me falta mi pregunta, disculpe, hermana, me falta mi pregunta. Sí, perdón. Entonces sí, le vamos a dar
Yo no le quiero dar su pregunta. Ya quiero ir a la pregunta. Ok, adelante con tu pregunta. Ya aquí Omar dijo que él era pentecostal evangélico, entonces yo quisiera que me dé una prueba histórica de un pastor pentecostal evangélico del siglo II. Una prueba histórica que yo pueda tener la fuente, que pueda saber cuál fue ese pastor evangélico que instituyeron los apóstoles y que guarda la doctrina evangélica pentecostal en el siglo II. O sea, del año 100 al año 200, que me mencione un pastor evangélico del siglo II. ¿Quedó entendida la pregunta? Sí. Ok. Entonces, le vamos a dar 2 minutos para responder. Gracias. ¿Está listo? Sí, listo. Corre tiempo. Ok, las pruebas, ¿verdad? Cuando es más, más vieja la prueba, por ejemplo, si nosotros tuviéramos los escritos originales de la Biblia, sería más creíble. Ahora, él me pide del siglo II. ¿Por qué me pide del siglo II? Yo le voy a dar un pastor del siglo I y le voy a dar desde el Génesis hasta Apocalipsis para demostrar eh, el pastorado. Ahora, uno de los pastores es el Señor Jesucristo. ¿Es evangélico? ¿Vino a anunciar el evangelio? Claro que sí. Pedro fue pentecostal, sí, en el día de Pentecostés. ¿Ok? Pablo fueron pastores ellos. A Pedro sí le van a creer porque le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces, él es pastor. Así es que entre más vieja sea la prueba, es mejor. Porque yo ahorita puedo escribir en un papel, mira, yo soy hecho papa. ¿Y usted me lo va a creer? No, amigo. Entre más vieja sea la prueba, es mejor. ¿Por qué se atreven a pedir? Muéstrame un pastor en el segundo siglo, en el tercer siglo, en el cuarto siglo. No, no, no. Vamos al principio, a la raíz. Adelante, esa es mi respuesta. Muy bien. Le quedaron 30 segundos de sus 2 minutos disponibles. Y nos vamos con la refutación de esa respuesta. De la misma manera, tendrá 2 minutos. Alejandro, ¿estás listo? Corre tiempo. Bueno, este debate es pastorado no católico. Él tendrá que defenderlo de su denominación, que es evangélico pentecostal. Yo defiendo el sacerdocio católico. Pruebas bíblicas e históricas. Como podemos ver, el Señor no dio ninguna prueba histórica del siglo II. O sea, no respondió mi pregunta. Yo le dije, deme el nombre de un pastor evangélico pentecostal del siglo II. No, que el siglo I, que Jesucristo, que los apóstoles son del siglo I. Jesucristo fue hasta el año 33 y ascendió al Padre. O sea, no respondió mi pregunta. Y que no interesa del siglo II, del siglo III, del siglo IV. ¿Por qué? Sencillamente porque ustedes vienen de Lutero, o sea, 15 siglos después de Cristo. Así de sencillo. Por eso a ellos no les gusta el tema histórico. Yo sí en mi posición no solo haré pruebas bíblicas, sino que también históricas del sacerdocio de Cristo en los apóstoles y a quienes dejó instituidos como la sucesión de los apóstoles. ¿Quiénes fueron esos sucesores? Y puedo dar nombres y evidencias. Entonces saquen sus conclusiones. Esa sería mi refutación. Muy bien. Le quedaron 50 segundos de los 2 minutos disponibles. Así que con esto hemos llegado a la parte inicial, que son de preguntas y respuestas, y nos vamos a ir con la argumentación. Serán 20 minutos, pero en este caso lo voy a hacer desde acá, no voy a poner de mano mancha, pero no hay problema. Voy a llevar aquí los 20 minutos que tendrá para hacer su exposición. 2 minutos antes, a los 18 minutos, yo le aviso para que vaya cerrando la exposición y no le vaya a faltar tiempo. En cuanto esté listo,
¿Me indica? Estoy listo, hermana. Muy bien. Entonces, corre tiempo. Bueno, muchas gracias, bienvenidos una vez más. Bueno, mi oponente me ha pedido que yo demuestre con historia bíblica. Es que ahora dice que somos que venimos de Lutero y Lutero no es en el siglo II. Ok, vamos mi oponente me ha pedido que demuestre yo con historia y con Biblia el ministerio pastoral, pero yo voy a ser más práctico. Voy a demostrar bíblicamente la historia, ¿verdad? La historia del ministerio pastoral con Biblia, ¿verdad? Ahora, ¿eso es historia? Para que tenga claro, eso es historia, ¿ok? Otra cosa sería que me pidiera patrística. Ok, bueno, es muy fácil de demostrar. Y él me advirtió que no usara este pasaje de Efesios 4:11, pero lo voy a usar de todas maneras, ¿verdad? Yo me gusta ser desobedientes a veces. Y es muy fácil de demostrar. En la palabra de Dios, en Efesios 4:11 y 12 dice, él mismo constituyó, aún él mismo, él mismo, no ninguna tradición y que los padres, no. Jesús mismo, el Dios, Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pastores. ¿Qué constituyó? Pastores, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Ok? El pastorado está tipificado desde Abel. Desde Abel. Díganme si esto no es historia. Desde Abel, que era pastor de ovejas en el Génesis 4. Lo tenemos. Y luego pasamos por Génesis 13:7. Le voy a dar algunas citas para que vea que sí está sustentado el pastorado. Génesis 13:7, si quiere ir anotando. 13:8, 26:20, 46:32, 47:3. Vamos a Éxodos 2:17, 2:19, Números 27:17, como lo dice, Números 27:17, que salga delante de ellos y entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin sacerdote, no, sin pastor, para que no sean como ovejas sin pastor. Primera de Samuel, vamos a ir yendo con los libros, ¿verdad? Segunda de Reyes, Job, 1:16, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, todos tienen pastores, ¿verdad? Jeremías 23:3-4, que dice, de 3 al 4, que dice, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores. Pondré sobre ellas pastores. No dice pondré sobre ellas sacerdotes. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más ni se amedrentarán ni serán menoscabadas. ¿Dice quién? Dice Jehová. No dice la tradición apostólica o la tradición fulana de tal. Pasando por esto, luego seguimos en Jeremías 25:34, 25:35, 25:36, 33:12, Jeremías 50:6, Ezequiel 34, Amos 1 y 2, Miqueas 5:5, Nahum 3:18, Sofonías 2:6, Zacarías 10, 3:11, 3:5, 8, Mateo 9:36, que dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, no sacerdote, ¿verdad? Marcos 14:27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, ¿verdad? Y las ovejas serán dispersadas. Juan 10:14, yo soy el buen pastor.
yo soy el buen pastor y mis ovejas, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 21, bueno, como esto lo está diciendo Dios, yo sé que ellos están inclinados a no creerle a Dios ni a Jesucristo, pero a Pedro sí le van a creer, ¿verdad? A Pedro sí le van a... Cuando hubieron comido, Jesús le dijo, Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea, no sacerdotea, pastorea mis ovejas. Seguimos en Hebreos. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores. No dice acordaos de vuestros sacerdotes. Acordaos de vuestros pastores y que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores. No dice a sus sacerdotes, a sus pastores, a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:24. Saludad a vuestros pastores, una vez más, no dice sacerdotes, pastores, y a todos los santos, los de Italia, o sea, los pastores de Italia, ¿verdad? Os saludan. Otra vez, saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. Déjenme andar un poquito más aquí. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Pueden decir amén. Puede decir mi oponente amén a eso. Ojalá que pueda decir amén. Primera de Pedro 5:4. Cuando aparezca el príncipe de los sacerdotes, no, pastores. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, ya está demostrado el pastorado, ¿verdad? Está demostrado. Ahora, me gustaría que me refutaran, si es que pueden refutar todo esto, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a ver si el sacerdocio se puede probar. En el tabernáculo de Dios en el Antiguo Testamento estaba conformado de 3 áreas donde se dividía el lugar común, el lugar santo y el lugar santísimo. En este lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para hacer expiación por todo el pueblo, no sin antes hacer expiación por sí mismo, de tal manera que el sacerdote no podía entrar con pecado. Pero ahora, en la modernidad de doctrinas demoníacas practicadas por hombres que teniendo la mente cauterizada entran al lugar santísimo supuestamente a ministrar el sacrificio, el cual supuestamente es Dios en cuerpo, alma y espíritu, tocan a la plenitud de la deidad. Pueden tocar a Dios teniendo pecado, como lo dice el numeral 1550, Catecismo Católico. Y lo voy a leer. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán del poder, de errores, es decir, del pecado. O sea, no importa, ¿verdad? No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo, mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia.
escuchen, el sacerdote que ellos tienen puede entrar a tocar a Dios, a manipular a Dios con sus manos cochinas, porque pueden entrar con pecado y tocar al Dios omnipresente, al Todopoderoso, en el que habita toda la plenitud de la deidad, y dárselo en la boca a ustedes, católicos. Entonces, esto es una farsa, porque no se puede tocar a Dios. El sacerdote no tocaba a Dios en el Antiguo Testamento, solamente ministraba a Dios y tenía que hacer expiación antes de entrar por sus pecados y después por los de los demás, por los del pueblo. Cuando el velo se rasgó por la mitad, Jesús nos hizo sacerdotes a todos los creyentes, pero no nos hizo sacerdotes ministeriales. Eso no existe en la palabra de Dios. Como lo dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Los sacrificios que ellos ofrecen no son espirituales, son literales. Están viviendo en la ley. ¿Ok? Nosotros no ofrecemos sacrificio. Los sacrificios que ofrecemos son espirituales, aceptables a Dios, como olor fragante, por medio de Jesucristo, como lo dice también Apocalipsis 5:10, ¿verdad? Y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mi oponente seguramente me citará 1 de Timoteo 4, unos versículos ya quemados, ¿verdad? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Pero le recuerdo que este texto, ¿verdad?, está bien quemado para tratar de sustentar la sucesión apostólica y no el sacerdocio, porque cuando les conviene, con este texto defienden el sacerdocio y cuando les conviene defienden la sucesión apostólica. También tratará de usar 1 Corintios 11 del 23 al 25, pero aquí no está constituyendo sacerdotes, sino que está refiriéndose a las santas, a la cena del Señor, ¿verdad? Que es santa. Entonces, esos versículos están quemados. Invéntense otras cosas como el purgatorio. También tratará de usar Génesis 14:18, que dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Bueno, sacó pan y vino, pero va a ignorar si él está usando, si él usa Génesis 14:18, ¿verdad? Donde sacó pan y vino, también apliquen el versículo 20, que dice, bendito sea el Dios de Israel, que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y ellos están, supuestamente ahora, están en contra del diezmo. Si él saca este texto, él debe comenzar a aplicar el diezmo y empezar a dar diezmos. No que yo esté defendiendo el diezmo, pero si está aplicando este texto, el 18, que aplique el 20. Bueno, vamos a seguir. Permítanme un poquito. Déjame. Ok. Ahora, para sustentar, dice que ellos tienen el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Bueno, si tuviesen el orden, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, tendrían primeramente que venir de la tribu de Judá. Tendrían que ser del pueblo judío, primeramente. Además que este sacerdocio, Moisés nada habló tocante a este tema, a este sacerdocio, ¿verdad? Pues si dice, pues si la perfección fuera por el sacerdocio, ¿cuánto me queda, hermana? Bueno, pues si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, 5 minutos. Gracias.
Estoy aquí teniendo un poquito. Bueno, voy a seguir de Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya cambio de ley. Y voy a dar las características que deberían tener si son del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Aquel de quien se dice esto es de la tribu de Judá, a semejanza de Melquisedec, rey y sacerdote, no constituido conforme a la ley de la descendencia. ¿Ok? Indestructible, sacerdote para siempre. Dios mismo da testimonio de él, con juramento, fiador de un nuevo pacto. ¿Qué pacto nos puede dar los sacerdotes que ellos tienen? Ninguno, porque el pacto lo hizo Cristo, no son dadores de pactos ellos. Que no muere, sus sacerdotes no mueren, claro, porque por eso hay muchos. Fiador, que no muere, que permanece para siempre y es inmutable, que puede salvar. ¿Ok? Porque tal sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. Yo quiero que me vaya viendo y comparando sus sacerdotes. Si ellos tienen estas características, y si las tienen, yo los acepto y me vuelvo católico. Sí, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Hecho más sublime que los cielos, sin necesidad de ofrecer sacrificio por sí mismo. Sin necesidad de ofrecer sacrificio por sí mismo, ¿verdad? Se ofreció a sí mismo, sin debilidad, hecho perfecto para siempre. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Eso es lo que le decía antes, en el 15. Y esto es más manifiesto, aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levantase otro sacerdocio, no constituido conforme a la ley del mandamiento. ¿Cuál es la ley del mandamiento? De la descendencia, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Sus sacerdotes tendrían que ser indestructibles para ser válidos. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa. ¿Cuál es la causa? A causa de la debilidad e ineficacia. Sus sacerdotes son débiles e ineficaces. Esta es la causa por la cual fue cambiado el sacerdocio. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción a una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue 2 minutos para concluir. Gracias. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús, no otros, Jesús, nuestro Señor, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, ¿verdad? Eran muchos. ¿Cuántos tienen? Miles, tienen millones ya. Llegaron a ser muchos, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían seguir o continuar. Más no dice estos, dice más por cuanto permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, ¿verdad? Porque tal sacerdote nos convenía, santo, inocente. Bueno, no sé si todavía me queda tiempo, pero bueno. 40 segundos. Ahí está bien, hermano. Gracias. Muy bien. Bueno, con eso concluimos. Me quedaron 40 segundos de los 20 minutos disponibles. Y nos vamos con tiempo. Le vamos a poner 20. Vamos a poner aquí en el teléfono, porque así lo
así lo pidió Alejandro para que vea que empieza sus 20 minutos de su exposición. ¿Está listo, Alejandro? Prende Sí, tu sí, estoy listo, micrófono. Yaira. Ok, entonces corre tiempo. 20 minutos. Ok, gracias. Que lo vean. O Bueno, igual, 2 minutos yo te aviso cuando termine. ok, bueno. Voy entonces a defender en mi postura el sacerdocio católico. Primero voy a recordar que en el Antiguo Testamento Dios requería del sacrificio de animales para proveer el perdón de los pecados, pero este era un perdón de pecados de manera temporal y era para prefigurar el sacrificio de Cristo, o sea, no era perfecto. Eso lo podemos ver en Levítico 4:35 hasta el 5:10. Voy a leerlo rápidamente. Dice así: separará todo el sebo de la víctima como se separa el sebo del cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará en el altar junto con los manjares abrazados de Yahvé. El sacerdote hará expiación por él, por el pecado cometido, y se le perdonará. Si alguien peca en uno de estos casos, uno ha oído la fórmula conjuratoria y es testigo porque lo ha visto u oído, y no lo declara y se carga así con su iniquidad. O bien, uno toca cualquier cosa impura, será el cadáver de una fiera impura o el de ganado impuro o el de un bicho impuro, y aún así darse cuenta, se hace así el mismo impuro y culpable. O bien uno toca cualquier inmundicia, hermanas, con que puede contaminarse sin darse cuenta y saberlo, se hace culpable. Bueno, el versículo 16: como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará Yahvé una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. El sacerdote hará por él expiación de su pecado. Cuando sus recursos no alcancen para una res menor, presentará Yahvé como sacrificio de reparación por su pecado 2 tórtolas y 2 pichones, uno como sacrificio por el pecado y otro por el holocausto. Los llevará al sacerdote, quien ofrecerá primero él, se destina el sacrificio por el pecado. Con las uñas descervigará la cabeza junto a la nuca sin arrancarla. Rociará con sangre la víctima lateral del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar en un sacrificio por el pecado. Con el segundo hará un holocausto conforme a la norma. El sacerdote le hará así expiación por el pecado cometido y le será perdonado. Entonces vemos que antes en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que ofrecer o sacrificar animales para proveer un perdón de pecados, pero era de manera temporal y era para prefigurar a Cristo. Como también en el caso del Cordero sin mancha de un año que se celebraba en la Pascua judía junto con los panes ácimos. Ese corderito sin mancha era una figura de Cristo. Del sacerdocio levítico al sacerdocio a la manera de Melquisedec. Entonces, bueno, recordemos que la tribu de Leví, pues eran los descendientes de Leví, eran uno de las 12 tribus de Israel que estaban al servicio del tabernáculo, que era la tienda móvil que mandó instituir Moisés, que algo habló Omar de eso, y también del templo de Jerusalén. En el tabernáculo, pues estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Como dijo Omar, solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero recordemos que Cristo con su sacrificio se rasgó el velo, entonces ya nos da acceso a todos los creyentes en él, acceso a Dios, ¿sí? Y esa es parte del sacerdocio del que nosotros tenemos participación. Ahora él me hizo una pregunta de que qué tipo de sacerdocio participamos nosotros. Entonces, primero voy a hablar de cómo Cristo pues supera el sacerdocio de Melquisedec. Dice así, Hebreos 7 del 11 al 14. Del sacerdocio levítico al sacerdocio a la manera de Melquisedec. Pues bien, si la perfección se alcanza por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes, ¿qué necesidad habría ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesariamente cambian las leyes. Pues aquel de quien se dice estas cosas pertenece a una tribu de la cual nadie sirvió al altar. Y es bien manifiesto que nuestro Señor procede de Judá, una tribu que no menciona a Moisés al hablar del sacerdocio. Entonces se abroga el sacerdocio antiguo y Cristo, digamos que es sumo y eterno sacerdote a la manera de Melquisedec.
el versículo 17 dice, de hecho está atestiguado, tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec. Hebreos 10, 1 al 18. Bueno, todo este texto habla de todo lo que ya había mencionado, que en el Antiguo Testamento, digamos que los sacrificios pues no alcanzaban el perdón de los pecados. Pero vemos que en Cristo, dice que Cristo sí es, digamos, el perfecto sacrificio, dice el verso 11. 10:11. Todo sacerdote está en pie día tras día ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos como escabel. Mediante una sola oración ha llevado a la perfección definitiva a los santificados. También el Espíritu Santo nos lo atestigua porque después de haber dicho, esta es la alianza que haré con ellos, pues de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente la grabaré, añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay perdón es estas cosas, ya no hay más oración por el pecado. Entonces vemos que Hebreos nos menciona que Jesús perfecciona ese sacerdocio y lo perfeccionó por su sacrificio perfecto en la cruz. Él decía que ¿por qué no tienen, dónde tienen el pacto, dónde tienen los sacrificios? Aquí el sacrificio es el sacrificio de Cristo. Ahora le voy a mostrar que sí hay una relación entre el sacrificio de Cristo y la Eucaristía. ¿Sí? Ahora, él tendrá que entonces refutar o negar las mismas palabras de Cristo, porque no les queda de otra. Mateo 26, 28 dice, bueno, leo desde el 26. Porque estaban comiendo, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos, les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dad las gracias, se las dio diciendo, bebe todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de vuestros pecados. Entonces vemos aquí que Jesús que tiene en sus manos el pan y el vino, y él mismo está diciendo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ese es el sacrificio. Tendrá entonces que decir o que Jesús es un mentiroso, o como siempre dicen, que no es literal, que es simbólico, etcétera, cosa que la iglesia jamás enseñó. Está también en Marcos 14, 24. Leo desde el 22. Y mientras estaba comiendo, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, toma, este es mi cuerpo. Tomó luego la copa y dada las gracias, se las dio y bebieron todos de ella. Les dijo, esta es la sangre de la alianza que es derramada por muchos. Ahí está. Entonces Jesús está relacionando su sacrificio de la cruz con el pan y el vino. Lucas 22, 20. Desde el 19 dice, tomó luego el pan y dada las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Entonces Jesús está reunido celebrando la Pascua con sus apóstoles. No mandó traer el corderito sin mancha porque él iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado en la cruz, pero Jesús establece una relación, una comunión directa entre esa celebración del pan y el vino y su cuerpo que va a ser crucificado. Y oiga bien, presten atención a estas palabritas. Hagan esto en mi nombre. O sea, Jesús autoriza a los apóstoles que hagan ese sacrificio. O sea, ahí está instituyendo el sacerdocio, porque estoy instituyéndolo en hombres, porque es un sacrificio. Entonces usted tiene que negar las palabras de Cristo cuando dice esta es la sangre de la nueva alianza, tomando en sus manos el pan y el vino. Ustedes como no creen o no valoran la Eucaristía o no le creen a Cristo, pues no tienen sacrificio, no tienen sacerdocio, pero es por necedad, por no creerle a Cristo y no creerle a los padres de la iglesia que siempre enseñaron eso. Entonces ahí Jesús está dándole autoridad a los apóstoles para celebrar ese sacrificio en el pan y el vino cuando les dice hagan esto en mi nombre. Y hacer en mi nombre no es solamente un recuerdo, como lo malinterpretan ellos, es traer al presente o actualizar
un hecho del pasado. ¿Qué es lo que la iglesia enseña? Que cada Eucaristía es la actualización o traer al presente el único sacrificio de Cristo en la cruz hace 2000 años. Ese es el sacerdocio que nosotros enseñamos. Pablo lo repite en 1 Corintios 10:16, cuando él dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. O sea, Pablo está diciendo que hay una unión, la unión de dos cosas. ¿Qué cosas? El pan que participan y el vino que participan con el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces también tocará refutar a Pablo, que está diciendo que hay una unión, o sea, una comunión entre el pan, el vino y el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en el siguiente capítulo, en 1 Corintios 11, 23 29, pues él recibió una tradición que niegan los protestantes, ¿sí? Dice, porque yo recibí el Señor, eso se llama una tradición. Lo que os he transmitido, o sea, sigue la tradición, él lo transmite a los demás. Como vamos a ver, por ejemplo, a quién lo transmitió: a Policarpo de Esmirna, a Ignacio de Antioquía. Entonces, eso es una tradición, lo que es algo que es transmitido y que la Iglesia Católica tiene desde el primer siglo. Porque yo recibí el Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, la hostia que tenemos nosotros, que también es pan, y después de dar las gracias lo partió y dijo, repite las mismas palabras: esto es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. No dice esto es mi recuerdo, ni esto es mi símbolo. Y ese haced esto en recuerdo mío o en memoria mía, repito, fue la autorización para que ellos celebraran ese sacrificio. Y no es solamente un recuerdo. El pueblo de Israel, cuando celebraba la Pascua, traía al presente los hechos del pasado desde que salieron de Egipto. Asimismo, nosotros también, cuando celebramos la Eucaristía, traemos al presente, por las mismas palabras de Cristo, que esto es su cuerpo, que esa es su sangre. Traemos ahí, al momento de la celebración, la cruz de hace 2000 años, porque su sacrificio, como dice Hebreos, fue de una vez, y ese para siempre, entonces significa que por los siglos Cristo quiso dejarnos eso porque lo necesitamos. En Juan 6 está explicado, cuando dice: yo soy el pan de vida, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. Ahí Jesús está ya preparando a los apóstoles y a los discípulos que celebren ese sacrificio. Pero hubo muchos discípulos que no le creyeron y lo abandonaron, así como hoy en día también muchos no creen, todavía no le creen a Cristo, pero se quedaron los apóstoles, a los que les dio ese sacerdocio, esa autoridad de celebrar el sacrificio de la Eucaristía en el pan y en el vino. Y bueno, y sigue Pablo diciendo: y esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Sacrificio, ahí está. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de la copa, anunciáis la muerte del Señor. Anunciamos el sacrificio del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma y beba del cuerpo y de la copa del Señor indignamente será reo del símbolo o el recuerdo. No dice así, será reo del cuerpo y de la sangre de Cristo. O sea, Pablo vuelve e insiste, pero estos señores no le creen a Cristo, no le creen a Pablo, no le creen a Ignacio de Antioquía, no le creen a Ireneo de Lyon, no le creen a nadie para que venir aquí a enseñar doctrinas novedosas, repito, que vienen después de Lutero, porque no pudo demostrarlo. Entonces aquí Pablo está enseñando que hay una comunión entre la cena, entre el pan y el vino, y el cuerpo y la sangre del Señor. Y vuelve y repite que el que come y bebe indignamente atenta contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces los apóstoles fueron los primeros que participaron del sacerdocio de Cristo, como él mismo lo reconoció, ¿sí? Todos esos textos que hablan que has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, o sea, la iglesia participa del sacerdocio de Cristo y él mismo lo reconoció. Luego viene y dice que no, que solamente Cristo, entonces al fin que. Sigamos, entonces. Él solamente tiene Efesios 4:11, pero eso voy a hablar en mi tiempo de refutación. Yo sí le puedo demostrar que los apóstoles, siendo los primeros que participaban del sacerdocio de Cristo, establecieron ¿qué? Establecieron presbíteros, establecieron diáconos y establecieron episcopos, ¿sí? Vamos a ver los presbíteros, ¿sí? Entonces,
Mire, tengo 14, no sé si puedan alcanzarlo, bueno, creo que brilla mucho, pero se puede buscar 14 resultados en el Nuevo Testamento, Hechos 11:30. Y así lo hicieron y se los enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo. Hechos 14:23, designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos los encomendaron al Señor a quienes habían creído. Entonces los apóstoles designaban era presbíteros. Esa es la sucesión apostólica. Cómo el carisma pasó de Cristo a los apóstoles primero y de los apóstoles a los presbíteros. Y luego esos presbíteros habían unos sobresalientes, pues fueron los obispos. Y también habían unos que los ayudaban, pues eran los diáconos. Y ahora, para los que no lo sepan, presbiterado, episcopado y diaconado son los 3 grados del orden sacerdotal católico. Entonces es la participación del sacerdocio de Cristo de manera ministerial. Así él venga aquí a decir que no dice ministerial, etc. Entonces, sigo, Hechos 15:2. Se produjo en esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Hechos 15:4. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros. Vea que por ningún lado dice por los pastores pentecostales evangélicos, que yo no lo leo por ninguna parte. Hechos 15:6. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Hechos 15:22. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre algunos de estos hombres y enviarles a Antioquía. Entonces yo estoy demostrando con pruebas bíblicas que los apóstoles designaban presbíteros en las iglesias. Y así él venga a decir que textos muy quemados, sí, señor. Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por imposición de manos del colegio de presbíteros. Él dirá de pronto que no, que se van siempre por que la palabra presbítero era anciano, entonces que eran unos ancianos decrépitos que ya por lo que no tenían nada que hacer los nombraban líderes, así no es las cosas. En la Biblia está la palabra anciano y está la palabra presbítero, y Pablo no era anciano, entonces no me puede aquí refutar el tema de cómo designaron los apóstoles presbíteros, y uno de esos presbíteros que fue impuesto presbítero por imposición de manos del colegio de presbíteros fue Timoteo, que llegó a ser obispo católico de Éfeso. Eso es lo que se llama sucesión apostólica. Lo mismo Tito. Entonces, yo sí le estoy, bueno, 1 Timoteo 5:17, los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración. Busquemos ahora los episcopos o obispos, o busquémoslo en singular. 1 Timoteo 3:2, es pues necesario que el episcopo, o sea, supervisor, sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar. Tito 1:7, porque el episcopo como administrador de Dios debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, ni violento, no dado a negocios. Y los diáconos, Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, con los episcopos y diáconos. 1 Timoteo 3:8, también los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho, 2 ni sin minutos negocios para sucios. concluir. Ok. Entonces, yo estoy demostrando cómo los apóstoles establecían presbíteros en las iglesias. Hay varios pasajes donde, como él mismo lo mencionó, que Jesús hizo para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Está en Apocalipsis varias veces, pero también dice, vosotros sois sacerdocio real, nación santa. O sea que la iglesia sí participa del sacerdocio de Cristo y él mismo lo reconoció. O sea, él mismo se refutó. Yo lo único que veo aquí es que él no pudo demostrar, o esos pastores de los que él trató de hablar, ¿por qué desaparecieron en el siglo II? Porque a ellos lo único que les queda es hacer citas bíblicas o citar la Biblia. Y cree que con citar la Biblia, con citar que pronto el Salmo 23, que Jesús es mi pastor, con eso ya demostraron
que habían pastores y que Jesús instituyó pastores o los apóstoles instituyeron los pastores, pues yo le pregunto, ¿cuáles fueron esos apóstoles, entonces esos pastores del siglo II? ¿Cuáles fueron esos pastores pentecostales evangélicos que instituyeron los apóstoles? Yo sí le estoy demostrando que los apóstoles instituyeron presbíteros y diáconos. Y si me queda un tiempito, ahorita voy a hablar más en mi tiempo de refutación de la sucesión apostólica que ellos quieren negar a toda costa. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque vienen de Lutero, así lo quiera negar. Gracias. Muy bien. Te quedaron un poquito de tiempo ahí, donde acaba tu tiempo para ver que llevas sincronizado tus 20 minutos de exposición. Vamos a ver. Ahí está. Los 20 minutos de exposición de Alejandro han concluido. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que están siguiendo este debate que es pastorado no católico contra sacerdocio católico. Y bueno, tenemos al hermano Omar Suástegui, apologista evangélico, defendiendo el pastorado, y Alejandro Otalora, apologista católico, en la defensa del sacerdocio. Muchísimas gracias a los que están siguiendo este debate en el canal del apologista Salvador Barragán, de Arnold Portillo Biestrón, y en el canal Nueva Vida en Cristo. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por sus comentarios. No se olviden compartir, dejar su like, darle a la campanita. Si no están suscritos, suscríbanse, que les conviene. Así que vamos ya a la refutación. Serán 10 minutos disponibles para cada uno. En cuanto esté listo, le empieza el hermano Omar. Listo. Está lista con su refutación. Muy bien. Un saludo a todos los que están siguiendo. Hay 76 personas dándole seguimiento a este debate. Así que corre tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo sabía que Alejandro es que tiene, él ama la Eucaristía, y la verdad, pues se fue del tema. No, ahí pasaron, ¿verdad? El título dice, para que pruebemos, ¿no?, el sacerdocio. Yo probé el pastorado. Tú deberías probar el sacerdocio, no que si es carne y es sangre, y que bebe mi carne y bebe mi sangre. Eso no, esa es la Eucaristía. ¿Entiendes? Te fuiste 18 minutos en la Eucaristía, 2 minutos supuestamente tú refutando el sacerdocio, ¿sí o no? Bueno, vamos a... Dice que usó, como dije yo, permítanme, el texto que yo dije que iba a usar, los textos que yo dije que iba a usar. Ya están quemados esos textos, ¿verdad? Timoteo, perdón, ando buscando acá, Timoteo 4:14. Lo usó de todas maneras. ¿Para qué? Para probar, bueno, él usa ese texto para probar la sucesión apostólica, como él mismo lo dijo. Ahorita quiere irse ya con la sucesión apostólica. No, ese no es el tema. Ese no es el tema a tocar. Tienes que probar el sacerdocio. Yo te dije que no lo puedes probar. No lo pueden probar. ¿De dónde lo sacan? Ahorita me dijiste lo que estaba diciendo, que designó presbíteros, que designó diáconos. Pero eso no es presbítero, y en el griego es presbútero. Entonces, la palabra para sacerdote es hieris, hiereus, sacerdocio, hiereus, sacerdote, hieris. No lo vas a encontrar, ¿me entiendes? Entonces, cuando dice en Apocalipsis 5:10, ahí sí está el sacerdocio, y nos hizo reyes y sacerdotes. En primera de Pedro 5:2 dice también hieris, sacerdocio, hiereus, perdón. Entonces,
las otras palabras que tú me dices que están traducidos del griego es presbútero, ¿me entiendes? Entonces no está ahí. Y claro que él constituyó, no te voy a alegar eso. Ellos ponían diáconos y presbíteros, claro, no te voy a alegar, pues sí, eso no te lo voy a negar. La cosa es que tú me tienes que demostrar el sacerdocio, no que si creemos o no creemos en la Eucaristía, que San Ignacio de Antioquía. Tú dijiste que ibas a probar con historia, ¿no? ¿Dónde está tu historia? ¿Dónde está la historia? Yo te probé con historia bíblica. Y ahora tú estás rechazando a los sacerdotes cuando Jesús mismo es, perdón, que estás rechazando a los pastores cuando Jesús mismo es pastor. Cuando Jesús mismo le dijo a Pedro, ¿no dicen ustedes que las ovejas de Cristo las pastorea Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Es que la verdad, mira, no anoté nada. Es todo lo que anoté, mira. Porque te fuiste con la Eucaristía. Al principio citaste el sacerdocio levítico. Y tú estás de acuerdo que ese sacerdocio está abrogado, ya no se ejerce más. Tenías que demostrar el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que nos participa. Bueno, danos el texto, danos los textos, que dice que en Marcos 14:24, hagan esto en memoria de mí, y dices que ahí está constituyendo sacerdotes. Bueno, pruébame, que diga, a ustedes los estoy haciendo sacerdotes. Entonces, si tú dices que ellos son sacerdotes, entonces acabas de echar a la basura todo ese argumento, ese relajo que traen de la sucesión apostólica, porque de ser apóstoles, tú los hiciste sacerdotes, ¿verdad? Entonces, terminaste con la sucesión apostólica. Ya no tuvo 12 apóstoles, ahora dice que tuvo 12 sacerdotes. Y ellos constituyeron sacerdotes, más sacerdotes para hacer eso en memoria de él, ¿verdad? Ya no son apóstoles. Entonces, Pedro, el sucesor de Pedro, Bergoglio, ya no es apóstol, ahora es sacerdote. No es pastor, ya no es pastor ahora. El que tiene el anillo del pescador como Pedro, ya no es Pedro, ahora es sacerdote. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que negar que Bergoglio ya no es apóstol, supuestamente apóstol, ahora es sacerdote nada más. Lo bajaste, bueno, de por sí no crees en Bergoglio, ¿verdad? Eso es otra cosa ya. Bueno, Ratzinger, porque tú apoyas a Ratzinger. Ratzinger tampoco no es pastor, ¿verdad? Entonces, es que no hablaste nada, no te puedo refutar. O sea, es el sacerdocio versus el pastorado, no es la Eucaristía. Cuando gustes, ¿verdad? Si quieres retarme ahora tú empiezas, hacemos lo de la Eucaristía porque te apasiona ese tema. Y cualquier tema, ya te lo he dicho, cualquier tema que nosotros, aunque estemos hablando del purgatorio, tú te vas con la Eucaristía. No importa qué tema sea, te vas a ir siempre con la Eucaristía. Eso es algo que no es inconcebible. O sea, acuérdate del tema. Y tú mismo me dijiste cómo ponerle el título, que yo no estuve de acuerdo con el título. Pero tú mismo me dijiste que es demostrar el sacerdocio. Yo te demostré claramente y contundentemente desde la sangre de Abel hasta Zacarías y pasando por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, hasta ¿cómo se llama? Apocalipsis. Todo está lleno de pastores.
Dice que eran ovejas que no tenían pastor. No dice como ovejas que no tenían sacerdotes. ¿Quién lo está diciendo? El mismo Cristo, nuestro mismo Señor. ¿A qué le dijo a Pedro? ¿Sacerdotea mis ovejas? No, pastorea mis ovejas. Así que la verdad, pues, no sé, Alejandro, pues sí me da cosa, ¿verdad? Yo no me gusta hacer así. 2 minutos para Sí. concluir. Bueno, yo, hay otros que dan más batalla, pero la verdad no. Es el sacerdocio, acuérdate, en tu refutación, tú me tienes que refutar que no es legítimo ejercer el pastorado y el sacerdocio sí es legítimo. Tú debes demostrarme eso. Yo te demostré que el pastorado es legítimo y el sacerdocio no pueden ejercer un título que se han abrogado ustedes por tener tradición, según la tradición que es supuestamente palabra de Dios, ¿verdad? Adelante, yo aquí la dejo porque no hay nada que refutar. No hablaste sobre el tema. Muy bien, gracias. Hermano Omar, le quedaron 1 minuto con 11 segundos disponibles de sus 10 minutos. Muy bien, entonces vamos a ir con la refutación de Alejandro. Vamos a poner los 10 minutos. Recuerden compartir, no se olviden dejar su like. Y el tema de este debate es pastorado no católico versus sacerdocio católico. ¿Me permite un minuto? Claro que sí. ¿Puedo salir? 1 minuto nada más. Vuelvo, voy a usar el baño. Estoy pidiendo permiso. No. Ok, en su minuto que le queda de sus 10 minutos. Un saludo a los que están siguiendo esta transmisión: Antonio García, Edwin Romeo, Lynn Castillo, Pat Cruz, Antonio García, Brunito López, a Guada Ramírez, Tomás Tubac, Jonathan Navarro, a la hermana María Romero, bendiciones, Dani Zamador, Rodrigo Guerrero, Edwin Romeo, el lector, por aquí, Lynn Castillo, que dice la Biblia, a Leonardo Sánchez, a ver, ¿quién más? Adelante, hermana. Ya fue como flash, ya está por aquí. Bueno, entonces vamos a iniciar con sus 10 minutos de refutación. ¿Estás listo, Alejandro? Sí, estoy listo. Muy bien, entonces, corre tiempo. Bueno, ok. Bueno, Omar citó la palabra pastores varias veces de la Biblia, pero no me pudo demostrar que los apóstoles hayan establecido esos pastores. Y es más, curiosamente, ya desaparecieron en el siglo II y en el siglo III, o sea, desaparecieron. O sea, como quien dice, están en la Biblia, pero desaparecieron en el siglo II. Yo lo único que veo es que él cree que demuestra su pastorado citando uno que otro versículo bíblico donde habla de pastores. Entonces, a lo mejor los pastorcitos que estaban en el portal de Belén también eran pastores evangélicos, o que eran pastores, o todos esas personas que ejercían en la función de pastorear ovejas fueron pastores pentecostales o evangélicos. Entonces, con eso no está demostrando absolutamente nada, Omar. O sea, yo sí quisiera que él me demostrara cómo Jesús llama entonces a sus apóstoles pastores y cómo esos pastores, esos apóstoles designan pastores en las iglesias, como yo sí le demostré que designaron presbíteros y diáconos y episcopos, algo que él no pudo hacer. Tampoco respondió cuáles fueron esos pastores del siglo II, o sea, desaparecieron. Y luego, 15 siglos después, con Lutero y con las sectas pentecostales revivieron y creen que por venir a citar versos bíblicos, entonces ya
Efesios 4:11, que es el caballito de batalla, ese sí es el, el versículo trinado de ellos. Lo que no sabe, entonces, si, digamos, vamos a creerle Efesios 4:11. Yo le advertí que no lo citara y se lo voy a decir por qué. Efesios 4:11 cita pastores, profetas y al final cita maestros. O sea, si cita maestros, debe haber magisterio, ¿no es cierto? Y si hay magisterio, eso contradice su doctrina de la sola escritura. O sea, eso es un autopacatazo para ustedes. Si hay maestros, debe haber magisterio. Y si hay magisterio, eso echa pique la sola escritura, amiguito, donde ustedes defienden que cada cual interprete la Biblia como se le venga en gana. O sea, están en contra del magisterio. Por eso le advertí que no citara Efesios 4:11, porque echa para abajo su sola escritura. Porque si hay maestros, debe haber magisterio. Y eso refuta la sola escritura. Entonces, otro pacatazo para el protestantismo. Absurdo y equivocado, donde no das pruebas de nada. Es que hasta citaste lo de Pedro, que apacienta mis corderos. Bravo, crees en el primado de Pedro, ya eres católico. Sí, porque ese es el primado de Pedro, que Pedro apacienta los corderos y Pedro fue el líder de la iglesia primitiva y hace la predicación después de Pentecostés y lidera a los apóstoles. O sea, estás defendiendo el primado de Pedro también. Así de sencillo. Que tú no entiendas que en el sacerdocio del Antiguo Testamento sacrificaban animales, porque para que haya sacerdocio debe haber sacrificio. Y eso lo hacían los sacerdotes, como tú mismo lo mencionaste. O sea, sacrifican animales por los pecados del pueblo y por sus propios pecados. ¿Cuál es el sacrificio que tenemos ahorita? El de la cruz. Y Cristo estableció una relación entre su sacrificio y la Eucaristía. Y le dijo a los apóstoles, hagan esto en mi nombre, hagan este sacrificio. O sea, ahí les está dando el sacerdocio, que usted mismo reconoció cuando citó Apocalipsis. Sí, vuelvo y repito. Apocalipsis 1:6. Y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. ¿Quién lo hizo? Cristo. Para nosotros los creyentes. O sea que si hay un sacerdocio, él mismo lo reconoce, que si hay un sacerdocio en la iglesia. Sí existe, entonces él mismo me está dando la razón, porque yo estoy defendiendo el sacerdocio que participa la iglesia, como lo dije al principio en mi exposición. Participamos del sacerdocio de Cristo. Apocalipsis 5:10, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. O sea que aquí el sacerdote, él trató de mostrar que el único sacerdote era Cristo. No, señor. La iglesia participa del sacerdocio de Cristo y se lo estoy demostrando con Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10, que él mismo recitó. Entonces él mismo se contradice. Cuando cita estos dos versos, y también está Pedro, ¿sí? También está las cartas de Pedro, que él mismo está citando acá, ya reconoció el primado de Pedro, cuando dice, primera de Pedro 2:9, vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa. Entonces aquí el sacerdocio no es solamente, el sacerdote no es solamente Cristo, o sea, Cristo nos hizo también sacerdotes a nosotros en la iglesia, y nosotros los creyentes por la fe en Cristo y el bautismo participamos del sacerdocio de Cristo. Pero no es la única manera de participar del sacerdocio de Cristo, también está el sacerdocio ministerial, donde así como Cristo guiaba a los apóstoles y a los discípulos, también los apóstoles lo hicieron, ¿sí? Entonces también los presbíteros y obispos continúan esa función de guiar, de hacer que nosotros desde nuestro sacerdocio común pues demos fruto. Ese es el sacerdocio ministerial. O sea, la iglesia participa de dos maneras del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Pero él reconoce un sacerdocio, pero, pero no está más perdido que la mamá de Chavo, porque al fin que, o sea, o Cristo es el sumo y eterno sacerdote, y entonces, ¿qué viene a hacer la iglesia? Él mismo reconoce, cuando citó estos pasajes que acaba de leer, que sí, la iglesia sí participa del sacerdocio de Cristo. Él lo reconoció. No me dio absolutamente, y el tiempo que me queda, quisiera entonces, porque él está en contra de la sucesión apostólica, pero resulta que esa es como los apóstoles transmiten la sucesión a los presbíteros y a los diáconos. Y voy a ver si lo veo aquí.
Entonces voy a leer de Ireneo de León de su libro Contra Herejía, el libro 2, donde habla de la sucesión de los apóstoles, porque Ireneo de León sí era un obispo católico de León del siglo II. Dice, los sucesores de los apóstoles. Para todos aquellos que quieran ver la verdad, la tradición de los apóstoles ha sido manifestada al universo mundo en toda la iglesia, y podemos enumerar aquellos que en la iglesia han sido constituidos obispos y sucesores de los apóstoles hasta nosotros, los cuales te enseñaron y conocieron las cosas que aquellos de Elira. Pues si los apóstoles hubiesen conocido desde arriba misterios recónditos en oculto, se lo hubiera enseñado a los perfectos, sobre todo los que habrían confiado a aquellos y quienes encargaban las iglesias mismas. Luego dice la sucesión de los obispos de Roma. Pero como sería demasiado largo enumerar la sucesión de todas las iglesias en este volumen, indicaremos sobre todo las de las más antiguas y de todos conocidas, la de la iglesia fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, la de que desde los apóstoles conserva la tradición y la fe anunciada, Romanos 1:8, a los hombres por los sucesores de los apóstoles que llegan hasta nosotros. Así confundimos a todos aquellos que de un modo u otro, o por agradarse a sí mismos, o por vanagloria, o por ceguera, o por una falsa opinión, acumulan falsos conocimientos. Es necesario que cualquier iglesia esté en armonía con esta iglesia, cuya fundación es la más garantizada. Me refiero a todos los fieles de cualquier lugar, porque en ella 2 minutos para concluir. en todas partes han conservado la tradición apostólica. Dice, luego de haber fundado y edificado la iglesia, los beatos apóstoles se entregaron al servicio del episcopado a Lino. Vean, entonces aquí como Lino es sucesor de los apóstoles en Roma. A este Lino lo recuerda Pablo en sus cartas de Timoteo, 2 Timoteo 4:21. Anacleto lo sucedió. Después de él, en tercer lugar, desde los apóstoles Clemente, heredó el episcopado, el cual vio a los beatos apóstoles y con ellos confirió a todos a los ojos la predicación y tradición de los apóstoles que todavía resonaba. Y no es solo, porque aún vivían entonces muchos. Bueno, entonces a Clemente sucedió Evaristo, a Evaristo Alejandro, y luego Sexto, a partir de los apóstoles, fue constituido Sisto. Seguía teléfono. Entonces así tenemos sucesión apostólica. Entonces hay sucesión apostólica en la iglesia católica, en la iglesia ortodoxa, en todas las iglesias coptas, en las iglesias católicas. Los únicos que no tienen sucesión apostólica pues son las sectas protestantes después de Lutero, así de sencillo. Por eso es que a ellos no les gusta la historia. Por eso él no me pudo demostrar los pastores protestantes del siglo II y del siglo III y así sucesivamente. Entonces, esa iglesia salió debajo de la manga de Lutero 15 siglos después, así él venga a negarlo. Y cree que con citar los pastores del portal de Belén ya demostró el pastorado protestante. Entonces, juzguen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Si él no entiende que los sacerdotes católicos viven en función de la Eucaristía, que es el sacrificio de Cristo, allá problema de él. Por eso enfaticé en la Eucaristía, sacrificio de Cristo. Y cuando él les dije, hagan esto en mi nombre, los está nombrando sacerdotes. Y usted mismo reconoce que la iglesia participa del sacerdocio de Cristo. Ahí no dejo, ya dije. Ahí concluyó tiempo. Completamente, a veces se mira. Bueno, se mira con 10 minutos. Ok. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta de esta noche, de este debate, que es pastorado no católico versus sacerdocio católico. Y tenemos a los debatientes, al hermano Omar Suástegui, de la parte evangélica, y de la parte católica, Alejandro Otalora desde Colombia y desde San Diego de los Estados Unidos. Así que vamos a la pregunta. De la misma manera, 1 minuto para formularla y es el turno del hermano Omar. ¿Está listo? Sí, listo, hermana. Corre tiempo. Ok, bueno, Alejandro, según primera de Pedro 5:4, dice que ¿quién es el príncipe de quién va a venir? El príncipe de quién va a venir. En
Primera de Pedro 5:4. ¿Esa es la pregunta? Sí. ¿Quedó entendida la pregunta, Alejandro? Aquí tengo el versículo, pero no. ¿Ya está listo para responder? Pues si me la puede repetir o contextualizar un poquito más, que finalmente no. Sí, según Primera de Pedro 5:4, el príncipe de quién va a venir cuando recibamos la corona incorruptible de gloria. Bueno, pues respondo. Ok, déjame darte los 2 minutos. 2 minutos disponibles para responder, corre tiempo. Bueno, voy a responder. Voy a leer entonces desde el versículo primero. Dice así, Pedro 5:1. A los ancianos que están entre vosotros les exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando no forzados, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón. No tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Entonces, vemos aquí al comienzo de Pedro, pues que Pedro se reconoce presbítero y le está hablando a presbíteros, ancianos. Entonces, simplemente utiliza esa simbología de grey que hace referencia a la labor de los presbíteros, pues de cuidar de las almas. Que yo no voy a negar que lo mismo también utilizó la figura de Jesús de que él era el buen pastor, etcétera. Pero aquí Pedro no le está hablando a pastores pentecostales, le está hablando a presbíteros, ¿sí? Y presbíteros, pues católicos, como lo dijo Ignacio de Antioquía en su carta a los esmirnianos, ¿sí? Y se lo puedo demostrar. Así de sencillo. Entonces, yo no niego que haya eso sí es un símbolo, el tema del pastorado. Pero aquí Pedro le está hablando es a presbíteros, a los presbíteros que establecían los apóstoles. Y el presbiterado es el segundo grado del orden sacerdotal católico. Así de sencillo. Te repito, el orden sacerdotal son 3: presbiterado, episcopado y diaconado. Así de sencillo. Y dejo ahí. Muy bien. Bueno, completo los 2 minutos disponibles y nos vamos con la refutación. ¿Está listo, Omar? Listo, hermana. Corre tiempo. Bueno, hasta se escucha cuando traga grueso Alejandro, ¿verdad? Porque lo puse en jaque. Ahora yo le voy a dar el mate. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, no dice cuando aparezca el príncipe de los sacerdotes. Y obispo no es sacerdote, amigo. ¿Ok? No es sacerdote. Hay que ser honestos. Aquí el texto te está diciendo cuando aparezca el príncipe de los pastores. Pacatazo, amigo. Sean un poquito más honestos. El texto está claro. ¿Ok? Y estás menospreciando que el que va a venir es el príncipe de los pastores, ¿verdad? Está claro el texto. Sigue diciendo que los obispos, claro, nosotros creemos eso, pero no son sacerdotes. Yo no te voy a refutar eso. Cuando tú dices que son sacerdotes, tienes que probar el sacerdocio. No viniste a probar el obispado. No, es el sacerdocio. Versus el príncipe de los pastores. Aquí está el príncipe, cuando dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Te vas a quedar esperando, porque tú crees que va a venir el príncipe de los sacerdotes. ¿Entiendes? Hay que ser honestos. Te fuiste desde antes, yo sé, y está bien.
pero para querer sacarle la vuelta. Pero te puse en jaque y te doy el mate cuando aparezca el príncipe de los pastores. Adelante, hermano. Muy bien, muchísimas gracias. Con esto concluimos la segunda pregunta del hermano Omar y nos vamos con la pregunta de Alejandro para el hermano Omar. ¿Está listo? Bueno, en cuanto esté listo, Alejandro me hace saber. Un saludo para todos los que están siguiendo esta transmisión. Más de 80 personas están dándole seguimiento a este debate que es pastorado no católico versus sacerdocio católico. Bueno, ya estoy listo, Yaira. ¿Listo? Entonces, corre tiempo. Bueno, Apocalipsis 5:10 dice, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Quiero que aquí me explique quién fue el que nos hizo un reino de sacerdotes y quiénes somos o quiénes son ese reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Entonces, así como usted trata de darme el jaque con ese tema de la Grey, ahora yo se la devuelvo con el tema de que quién hizo para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Apocalipsis 5:10, Apocalipsis 1:6 y Primera de Pedro, donde habla de sacerdocio real. Entonces quiero que me explique quién fue el que hizo eso, ese reino, quién es ese reino de sacerdotes y que lo explique. ¿Quedó entendida la pregunta? Perfecto. Muy bien. Entonces le vamos a dar sus 2 minutos para responder. ¿Está listo? Listo, hermano, listo. Corre tiempo. Adelante. Bueno, gracias. Él piensa que estos van a ser, que vamos a ser sacerdotes y haremos sacrificios. Eso no es así. Claro que nos hizo reyes y sacerdotes. Yo no te lo he negado. Yo te di el texto. Primera de Pedro 2:5. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Casa espiritual. Tú no has parado de decir que hay que el sacerdote hace sacrificio, los sacerdotes que ustedes tienen hacen sacrificio, pero el Señor dice, donde hay remisión de pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, y ustedes la Eucaristía la hacen incruenta, sin sangre, por lo tanto, solamente están comiendo un pedazo de papel, porque no sirve de nada, no quita el pecado. Donde hay remisión de esto, ya no hay más ofrenda por el pecado, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Pacatazo, Alejandro, ¿entiendes? Yo sé lo que estoy hablando. Estos sacrificios que hacemos son espirituales, agradables al Señor. ¿Ok? Hasta ahí mi respuesta. Muy bien. Le quedaron 35 segundos de sus 2 minutos disponibles. Y nos vamos con la reputación de Alejandro Otalora, apologista católico allá desde Colombia. Dicen por ahí que lo escuchaban algo raro. Es que es de Colombia, por eso habla así, forma de hablar. Por ahí, por si alguien dice, parece que hablaban sobre la diferencia en hablar, que es de Colombia, por eso es su tono así, su acento. Así que, ¿listo? Listo, Yaira. Corre tiempo. Bueno. Él mismo reconoce que somos un reino de sacerdotes, pero está perdido con el tema del sacrificio. El sacrificio que celebran los sacerdotes y que celebra la iglesia es solamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Solo hay un solo sacrificio, que fue el que realizó Cristo hace 2000 años en la cruz. Ese es el sacrificio
del que gira el sacerdocio de los apóstoles y también del que gira nuestro sacerdocio por el bautismo y por la fe en Cristo. Y Pablo lo dice, que nosotros somos sepultados con Cristo en el bautismo, o sea, sellados en la cruz de Cristo. Ese es el sacrificio. Y él se perdió diciendo que ellos ofrecen sacrificios espirituales. Pues, bravo, hacen sacrificios, chévere, ¿no? Pero resulta que aquí el que cuenta es el único sacrificio de Cristo. Pero a él se le olvida que Cristo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dio gracias y dijo, esto es mi cuerpo, y tomó el vino y dijo, esta es mi sangre que será entregada por vosotros. Ahí hay un sacrificio. Sangre de la nueva alianza, pacto de la nueva alianza en mi sangre. Pues, por eso enfaticé también en la Eucaristía, porque el sacerdocio gira alrededor del sacrificio de la Eucaristía. Así como en el Antiguo Testamento sacrificaban animales, aquí el sacrificio que cuenta es el de Cristo. Pero Cristo establece una relación entre su sacrificio de la cruz y ese pan y ese vino. Y Pablo lo confirma. Participar de ese pan y participar de ese vino es unidad con el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ese es el sacrificio y ese es el por el que viven, el sacrificio por el que viven los sacerdotes católicos es la Eucaristía. Eso sería mi refutación. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandra. Y bueno, hemos concluido ya las dos preguntas de ambas partes y vamos ya a la parte final de este debate, que es sobre el pastorado no católico versus sacerdocio católico. Y bueno, ya llegamos a la parte final y concluiremos con 5 minutos de conclusión para cada uno. Cuando estén listos me avisan. Un saludo y bendiciones para los que están siguiendo este debate por el canal del apologista Salvador Barragán, de Arnold Portillo Viestrón y en el canal Nueva Vida en Cristo. Dios les bendiga. Esperamos que este debate le esté haciendo de edificación. Así que, listo, hermanos, son 5 minutos. Ya no le aviso hasta que suene la campana para no interrumpirlo. Listo, estoy listo. Corre tiempo. Gracias, hermana. Bueno, totalmente yo demostré el pastorado. Le quiere poner de que evangélico, que bautiza y todo eso, son solamente cosas que se inventa, ¿verdad? Yo estoy probando el pastorado versus el sacerdocio. Él no pudo comprobar el sacerdocio. Dice, hacer esto en memoria de mí. ¿A qué se estaba refiriendo? A la cena. No se estaba refiriendo al sacerdocio. Me hubiese dado el versículo. No lo hay. No lo hay. ¿Entiendes? Ahora dice que no paró de insistir, o sea, insistió con el sacrificio. Entonces él vive bajo la ley, porque ya no se hace el sacrificio. El templo fue destruido. ¿En qué templo hacen sacrificio? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y por eso hacemos sacrificios, ¿verdad? Como piedras vivas, como dice Pedro. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces ya no hay más sacrificio, dice Romanos 10:8, dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Y ustedes dicen que sí, ustedes siguen sacrificando. Pero si el Señor está diciendo que no quiso y ustedes dicen que sí, entonces ustedes son mayores que Dios. No quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ustedes viven bajo la ley, porque sí, viven bajo la ley. Todo están bajo la ley porque tienen que hacer obras para ganar la salvación. Viven bajo la ley, según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo
Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, ahora yo le hice una pregunta ayer, me parece, que si con una sola misa podían sacar a, a, a un alma del purgatorio, y dice, sí, con una basta. Bueno, fíjense que una misa para ellos es más poderosa que este sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque ellos prefieren la misa y decir, sí, con una sola misa es suficiente para sacar. Digo, ¿por qué siguen haciendo misas? Pero dice Alejandro, con una misa es suficiente. Yo creo que sí. Bueno, pero entonces no fue suficiente el sacrificio de Jesucristo para perdonar todos los pecados, para salvar eternamente. ¿No les fue suficiente? Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, ¿verdad? Entonces queda probado el, el, el pastorado, el sacerdocio que tienen. No pueden estar ofreciendo sacrificio. No. ¿Por qué somos llamados sacerdotes? Porque nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Si sus sacerdotes son legítimos, quiero que me diga, o en su finalización, ¿quién ofreció, qué sacerdote ofreció a Jesucristo? Ningún sacerdote. Ningún sacerdote ofreció a Jesús en sacrificio. Ninguno. Y ustedes se atreven a ofrecer a Jesucristo y se han inventado que cuando el obispo o el sacerdote que le llaman ustedes, porque ahí le llaman obispo, no importa cómo le llaman lo mismo, para ustedes es lo mismo, se convierte en Jesucristo. Y esa es una aberración, ¿ok? Para sustentar, como saben que ningún sacerdote lo ofreció, ahora tienen que decir que el sacerdote se convierte en Cristo y es el mismo Cristo que está auspiciando la misa. Es una aberración. Ya paren estas tonterías. Ya paren. No pueden hacer eso. No pueden decir que el que tiene pecado se convierte Tiempo. en Cristo. Adelante. Gracias. Muy bien. Ya hemos concluido la participación del hermano Omar Suestegui desde San Diego de los Estados Unidos, apologista evangélico. Y nos vamos con la última participación de Alejandro Talora, apologista católico desde Colombia. ¿Está listo? Le voy a poner. Sí, ya estoy listo. Aquí. Entonces te pongo tu tiempo. Corre tiempo. Ok. Bueno, él fue el que respondió cuando yo le hice la pregunta sobre los textos de Apocalipsis y Pedro. Él dijo que sí, que ellos eran sacerdotes y ofrecían sacrificios. Eso lo dijo Omar. Entonces, aquí el que está un poco confundido es él. Y luego habla que nosotros estamos bajo la ley porque hacemos sacrificios. Resulta que aquí el sacrificio que cuenta es el de Cristo, que fue el sacrificio de su cruz en la cruz cuando nos alcanzó el perdón de los pecados para todos los creyentes en él. Ese es el sacrificio, pero fue hecho de una vez y para siempre. Pero Omar no ha podido explicar o negar que la noche anterior a la cruz Jesús establece una relación entre lo que iba a hacer al otro día y ese pan y ese vino. Y no se le olvide que ese pan y ese vino tenía que ver con la Pascua judía. Que Jesús en Juan 6 ya había hablado, ya había dicho que él era el pan de vida, que ese pan era su cuerpo y ese vino era su sangre, que iban a ser entregados por nuestros pecados. Y el que no coma su carne y no beba su sangre no tendrá vida eterna.
Entonces, ahí hay una relación entre la cena o Eucaristía y el cuerpo de Cristo crucificado cuando dice, esta es la sangre de la nueva alianza, que va a ser entregada por ustedes. Este es mi cuerpo que va a ser entregado. Ya que no le quiera creer a Cristo, que no le quiera creer a Pablo cuando dice, participar de ese pan es comunión, o sea, unidad con el cuerpo, y participar de vino es comunión, o sea, unidad con la sangre de Cristo, y luego dice que el que come y bebe indignamente ese pan atenta contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces ya es necesidad no creerle a Cristo, no creerle a Pablo y no creerle a los padres de la iglesia, como Ignacio de Antioquía, donde critica que niega a los que tienen una opinión heterodoxa y no creen que la Eucaristía sea el cuerpo y la sangre de Cristo, y Ireneo de León, y etcétera. O sea, le puedo citar todos los padres de la iglesia. No pudo hacer una conexión entre esa parte bíblica e histórica, porque no me respondió la pregunta que le hice al comienzo, pastores pentecostales y evangélicos del siglo II, no me respondió. Él viene aquí a decir que no él quiere mostrar ni pentecostal ni bautista, pero es que yo me fui por el lado pentecostal porque él mismo lo dijo y lo pueden ver en la transmisión cuando él dijo que él era pentecostal evangélico. O sea, él no puede mostrar lo suyo, así de sencillo. Yo sí hablo del orden sacerdotal en sus 3 grados, demostré todos los pasajes donde los apóstoles establecían presbíteros, episcopos, diáconos. Que él no quiera entender que son 3 grados del orden sacerdotal católico, ya es mi problema. Que él no quiera entender que la Eucaristía es un sacrificio con las palabras de Cristo, no es mi problema. Que él no quiera entender cuando Jesús le dijo a los apóstoles, hagan esto en mi nombre, eso es una ordenanza donde les está dando la autoridad de celebrar la Eucaristía, y la Eucaristía es el mismo sacrificio de Cristo, pues ese es su problema y el problema de todos los protestantes que no quieran creerle a Cristo. Hablé de la sucesión apostólica, donde muestro que Ireneo de León habla de esa sucesión en Roma, y asimismo hubo una sucesión en Antioquía y así en todas esas iglesias primitivas. Y entonces los apóstoles establecían presbíteros, episcopos, y así sucesivamente también esos episcopos pues van colocando las manos para nuevos presbíteros, y así hasta el día de hoy, tanto en la iglesia católica como en la iglesia ortodoxa, como en la iglesia copta, etcétera. Todas las iglesias que tenemos sucesión apostólica, cosa que no tienen los protestantes. ¿Por qué? Repito, porque vienen de Lutero. Y para que me muestre que no vienen de Lutero, pues entonces cíteme los pastores evangélicos del siglo 2, 3, 4, 5, 6, 7, cosa que no va a hacer. Entonces uno no puede echar la historia antes de Lutero a la basura, porque finalmente esa iglesia antes de Lutero fue la que transmitió la Biblia, transmitió el Evangelio, y transmitió la iglesia por 15 siglos antes de Lutero, y lo ha seguido haciendo. Él mismo reconoció el primado de Pedro, él mismo reconoció que es sacerdote, etcétera. Entonces, pues saquen sus conclusiones y que el público defina finalmente quién ganó el debate. Les agradezco la participación y ojalá pues que esto sirva para profundizar un poquito en el conocimiento del orden sacerdotal católico. Y perdonen que haya hablado de la Eucaristía, pero es que no puede haber sacerdocio sin sacrificio. Y el sacrificio aquí es la Eucaristía, que viene a ser el mismo sacrificio de Cristo de hace 2000 años por sus mismas palabras. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que va a ser entregada por vosotros. Muchas gracias. Concluido ahí los 5 minutos completitos. Muy buen manejo del tiempo. Bueno, pues hemos llegado al final de este debate, que es pastorado no católico versus sacerdocio católico. Y bueno, así que vamos a ir a la parte ya de la despedida. Ya saben, ¿verdad? No podrán tocar ya absolutamente nada del debate, únicamente despedida. Así que le vamos a dar hasta 2 minutos para despedirse. Y vamos a empezar con Omar Suástegui, apologista evangélico. ¿Está listo? Estoy listo, hermana. Muy bien, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Sea la gloria, la honra y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a la hermana por haber moderado. Muchas gracias, Alejandro, por haber participado. Gracias también a
a Arnold Portillo, a los que están viendo en ese canal y a los que van a ver también en el canal de Alejandro. Un saludo para ellos, ¿verdad? Bendiciones, Dios los bendiga. A los que están en este canal del hermano Salvador y al canal de la hermana Yadira, un saludo. Hay algunos ya los conozco, algunos me conocen también. Muchas gracias, Dios los bendiga. Y bueno, gracias a todos, ¿verdad? Mi nombre es Omar y hasta la vista cuando haya otra oportunidad. Aquí los esperamos también. Gracias. Gracias, hermano Omar, y no, muchísimas gracias por la invitación a moderar este debate. Fue un gusto, es un placer poder ahí participar. Ahora vámonos con la despedida de Alejandro Otalora Pacheco, apologista católico desde Colombia. Adelante, Alejandro. Bueno, sí, gracias, Yaira, por la moderación de este debate y por su tiempo. Lo mismo gracias a la invitación a Omar por este tema, donde nos permite pues profundizar en el sacerdocio. Yo simplemente pues también quiero darle las gracias a todas las personas que están escuchando este debate y que lo van a escuchar. Hacerles una invitación a que aprovechemos la gracia que dejó Jesucristo en la iglesia. Precisamente ahorita he estado acompañando en un funeral a un amigo que falleció por un cáncer, pero fue un amigo con el que tuve la experiencia de Maús, y mi amigo Marci Pagauta pues finalmente pudo participar de los retiros de Maús, hacía el rosario, participaba de la Eucaristía y pudo, digamos, en sus últimos momentos acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la invitación es a que saquemos provecho a toda la gracia que dejó Jesús. Jesús dijo, donde dos o más se reúnan en su nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Es la oración que ustedes y nosotros los católicos creemos. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, tu Padre que está en el secreto te escuche. Ahí está Jesús en la oración personal también. Jesús está en la palabra de Dios, como ustedes y nosotros lo creemos también, en todos los versículos bíblicos que nos ayudan a acercarnos a Él. Pero también Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Saquémosle provecho a esas palabras también. Él dijo a los apóstoles, a quienes perdonaren los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retenga les quedan retenidos. Saquémosle provecho a esa gracia que tiene la iglesia. Es mi invitación, mi humilde invitación, para que en vida aprovechemos la gracia santificante que Jesús nos dejó y dejó en la iglesia. Muchas gracias. Y gracias también ya que se acaba de conectar aquí, Salvador Barragán, por prestarnos su canal. Y bueno, como él dijo, pues que se pueda transmitir en varios canales. Yo también voy a retransmitir, voy a publicar este debate en mi canal de Apologética Escatológica con Alejandro Tárora, con la única condición que hablamos, pues que no se cambie y no se altere nada de lo que el debate que tuvimos. Muchas gracias a todos y bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Por ahí me veo un comentario que dice que faltó una contrarrespuesta del hermano, dice que con católico faltó contrarrespuesta, pero no faltó. Aquí lo llevo anotado, todo era una pregunta y una pregunta. ¿Sí faltó? ¿Tiene su micrófono, hermano Omar? No faltó. Él me hizo la pregunta, yo contesté y él me refutó ya la última. Sí, y hasta ahí se termina. Sí, nada más. Sí, 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 por ahí dice que le faltó una contrarrespuesta, pero no. Está todo bien, todo bien. Pregunta, respondió el hermano Omar y le refutó Alejandro Talora. Así que todo bien para que luego no vaya a haber algún problema. Así que muchísimas gracias por haber dado seguimiento a este debate. Compartan y no se olviden dejar su like también, a apoyar en esto. Así que muchísimas gracias a los dos y a todos los que siguieron esta transmisión y los que van a ver en tiempo diferido también, esperando que sea de edificación. Así que muchísimas gracias, bendiciones y que pasen una feliz y bendecida noche. Hasta pronto.